Buenas tardes, doctora. Aquí le saluda Judith García. Hola, Judith. Ir a la clase, qué bueno ya tener una alumna aquí muy puntual. Eso te garantiza muchísimo éxito en la vida, la puntualidad. Gracias, Bueno, doctora. en lo que se siguen conectando, porque me imagino que se van a conectar en un momentito, yo digo que vamos a comenzar para honrar tu puntualidad, ¿verdad? Así es que, bueno, me alegra poder platicar aquí a través del chat, a través de la videoconferencia y vamos a comenzar con las asignaciones que se tienen para esta semana. Si tienes alguna pregunta, me puedes ir elaborando de una vez, pero en forma general podríamos decir que hay una tarea grupal. Hay una tarea grupal que es elaborar un video, ¿verdad? Del PIB y del ciclo económico. Tenemos también elaborar un FODA y negociando con diferentes culturas. Esas son prácticamente las 3 actividades para esta semana. Cada una está detalladamente explicada dentro de la unidad y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto en este momento la respondo. Luego también, antes de concluir y de llegar al examen, tenemos una actividad formativa como repaso para garantizar que el conocimiento sea correcto antes de llegar a su examen, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Permítame un segundito. Ya. Bueno, avanzando ahora sí con la temática, vamos voy a contarles que tenemos nosotros 3 links que se han subido para poder realizar de una forma más fácil las tareas. Entonces uno observa el link y ya tiene el referencial de cómo elaborarlos. También dentro de las tareas se pone algunos links adicionales para que sea mucho más fácil desarrollar el video. En el Screencast-O-Matic es un programa muy facilito de utilizar, donde también se sube el tutorial. Bueno, en esta unidad nosotros vamos a hablar acerca de indicadores macroeconómicos y del mercado financiero. Cuando hablamos de estos indicadores macroeconómicos, en sí nos reúne ciertas temáticas, que es el contenido de la unidad 2, que ustedes ya han podido apreciarlo y desde el momento en que fue abierto para tener estas temáticas como lo que es el análisis de flujo de ingresos, mercado financiero, la medición del PIB, el ciclo económico, de inversión y tasa de interés, así como el mercado de capitales y el dinero e inflación. Estos temas se van a tocar en esta unidad para reforzar todo el material que ya está subido en la plataforma. Bueno, cuando nosotros hablamos de ingresos y gastos en el sistema económico, estamos hablando de todo lo que a nosotros nos va a ingresar en primera plana. Por ejemplo, si yo estoy laborando, me van a pagar un salario. Si yo tengo un apartamento, además de la casa donde yo vivo, ese apartamento seguramente genera una renta. Si tengo tierra, si tengo una finca y las rento, me genera también un ingreso. Así también, si el dinero lo tengo en una banca, en la banca me genera intereses y si el dinero está a plazo fijo, seguramente el interés es mucho mayor. Actualmente estas remesas que vienen de los Estados Unidos, estas remesas también es un ingreso para las familias y es un ingreso fuerte que les permite hacer inversiones y generar todo lo que es su consumo, ¿verdad? Por ejemplo, si ya me llegué a jubilar y si ya tengo una pensión que me da el IX o que me da un seguro, qué sé yo, eso también me genera un ingreso. Ahora, mis gastos se van a todo lo que yo hago, mi consumo de bienes y servicios, mi pago de impuestos y prácticamente así es como empieza a moverse el mercado de ingresos y gastos en el sistema económico. Cuando hablamos del sistema del mercado financiero, también estamos hablando de todo lo que es manejado a través de la banca. En este caso, por ejemplo, tenemos la emisión de bonos del Estado, que puede ser estas divisas, ¿verdad? El banco que emite en sí el dinero nacional,
hace este control de precio de bienes y de servicios y también aumenta el desarrollo de la producción el momento en que tienen más capital. Regula las tasas de interés. Ustedes han podido escuchar que a veces dicen, bueno, en el banco las tasas de interés ahora son del 5, 6, 7%. Y a más interés se pague, uno está más motivado a poder meter ese dinero en el mercado financiero, en la banca, porque le van a pagar más dinero como retribución a este ahorro que uno está teniendo, ¿verdad? Claro, todo esto depende de la política monetaria que se maneje y también las regulaciones del mercado cambiario. Aquí nosotros entonces observamos más claramente la macro versus la microeconomía. Si ustedes tienen una empresa y, por ejemplo, en esta empresa ustedes saben que mes a mes hay que pagar a tantos empleados, hay que pagar tanto para obtener materia prima, para transformarla, debemos pagar de servicios, de agua, de luz, de teléfono, de seguridad. Todo este movimiento de ingresos, costos variables, costos fijos y al final el beneficio que me queda, todo esto estamos hablando de la microeconomía. Ahora, si nosotros ya esto lo pasamos a la macroeconomía, ya estamos hablando en sí del producto, que ya es el Producto Interno Bruto, estamos hablando de la tasa de empleo, los precios, la inversión, que son palabras que acabo de mencionarlas, el ahorro, el gasto, exportaciones e importaciones. Estas palabras quiero que para utilizar a medida que se va llevando a cabo esta videoconferencia. Bueno, al hablar del Producto Interno Bruto y crecimiento económico, en sí, para definirlo de una forma muy fácil, es la cantidad del valor de bienes y servicios finales, entiéndase finales, quiere decir que ya están listos para que consumamos, con este valor de mercado producido en una región, que en este caso estamos hablando de Guatemala, en un tiempo establecido, normalmente un año calendario. Entonces, ya tenemos la definición del PIB, ¿verdad? Bienes y servicios finales puestos ya en el mercado. En Guatemala, claro, hay PIB de Estados Unidos, hay PIB de todos los países, pero aquí en este caso, pues estamos hablando de Guatemala, durante un año. Entonces, nosotros vamos a registrar esto a través de las facturas, vamos a definir la cantidad de productos que se produzcan y se vendan ya como producto final. Y también hay que tomar en cuenta que la producción casera no está cuantificada en este Producto Interno Bruto, al igual que también las ventas informales, porque no te damos factura y no las podemos cuantificar. Entonces, ¿cuáles son los sectores empresariales que nos generan este PIB? Por ejemplo, el sector agrícola, el sector forestal, el sector minero, el sector de textiles, el sector de energía eléctrica, de construcción, de transporte, de todo estos hidroeléctricas, todo esto nos genera a nosotros los productos que vamos a poder cuantificar. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula? Observen aquí con detalle, les puse con sea mucho más sencillo. Mi Producto Interno Bruto se forma del 1, consumo familiar, más el gasto gubernamental, más la inversión empresarial, más las exportaciones, menos las importaciones. Y a esta formulita la vamos a desglosar todavía un poco más de la siguiente manera. Bueno, antes de desglosarla nuevamente, este cuadro le salió la semana pasada. Y en este cuadro pudimos apreciar rápidamente que, por ejemplo, en el PIB, teníamos aquí un PIB per cápita, nos vamos al per cápita porque se recuerdan que Costa Rica 12,100. Tuvimos la oportunidad de analizar un poquito del tamaño de los países, porque muchas veces, por ejemplo, si observo que es un país más grande, con más territorio, va a tener más potencial para generar productos a través de la agricultura, porque ahí se requiere espacio y tierra para poder producir, ¿verdad? Entonces, son detalles que uno tiene que irlos analizando. Bueno, en cuanto a la economía de un país y el crecimiento económico, nosotros teníamos el ciclo económico, que es la expansión de la producción de la economía, y la medimos a través del Producto Interno Bruto. Entonces, observen el dibujito.
Cuando nosotros observamos este dibujito, observamos esta onda que se genera tanto del auge como de la depresión, así como de la recesión y la recuperación, cuando nosotros tenemos un ciclo económico. Y en este ciclo económico se puede estas curvaturas hacer más pronunciadas o expandir. Eso quiere decir que puede durar más o menos estos ciclos económicos. Y es importante conocerlos porque dependiendo de eso, yo voy a saber, siguiente, responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el mejor momento para yo iniciar un negocio? ¿Cuál es el mejor momento para endeudarme, para poder, por ejemplo, sacar un préstamo a corto plazo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, cuando yo analizo mi ciclo económico, puedo tomar mejores decisiones, sin lugar a duda, sobre el dinero que yo tengo y que lo voy a invertir. Bueno, al hablar de invertir, también estamos hablando entonces de inversión, ahorro y tasa de interés. Estas tres palabras son muy importantes, las vamos a ir hablando una por una. Y en el caso de inversión, podemos decir que cuando yo tengo un dinero y yo lo quiero invertir, voy a comprar estos activos, voy a comprar infraestructura, voy a comprar con estos ahorros algo. Entonces, esta forma de comprar activos, que puede ser una casa, un carro, un camión, puede ser una finca, yo estoy comprando activos, ¿verdad? Estoy invirtiendo mi dinero. Ahora, en el rendimiento de capital es la tasa de interés ajustada a esta inflación. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué yo invierto? ¿Verdad? Si la tasa mínima de retorno del proyecto es mayor, entonces yo invierto. Eso quiere decir, si yo voy al banco y en el banco me dicen, mire, le vamos a pagar 5% de interés, pero yo tengo un proyecto donde me va a pagar 10% de interés y obviamente puedo cubrir esos riesgos, seguramente me va a interesar más poner mi dinero para ganar 10% de interés y no 5%. Ahora, si nosotros observamos de que es un negocio que puede dar mucho más del 10%, qué sé yo, un 15, un 20%, se pone mucho más atractiva la intención de invertir y no de nosotros poner ese dinero en el banco. Eso quiere decir que a más beneficio hay más inversión. Si la tasa de interés corresponde al costo de oportunidad de la inversión, ¿verdad? Entonces, aquí entra una palabrita nueva que es el costo de oportunidad. Y cuando hablamos del costo de oportunidad, bueno, en un momentito les voy a comentar más qué es el costo de oportunidad. Pero siguiendo con la idea del ahorro y la tasa de interés, nosotros podemos ver cómo este ahorro es generado por las familias, el gobierno y por el resto del mundo. ¿Cómo genera un ahorro la familia? La familia genera ahorro porque si yo trabajo y me pagan un salario, ok, yo ese es un ingreso, ¿verdad? Como está en la fórmula, como lo pueden apreciar. Ahora, de ese salario que me pagaron, yo tengo que ejecutar gastos, yo tengo que comer, tengo que pagar renta, pagar carro, pagar servicios, pagar el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Y todo eso es el consumo del hogar. A eso todavía le quito mis impuestos. Seguramente ya pagué el IVA en muchas de estas compras que hice, pero también tuve que haber pagado, por ejemplo, el IUSI, el ISR. Entonces, después de que yo pago mis impuestos y después de que yo pago todo lo que yo requiero en mi hogar, en mi colegiatura, alimentación, vestuario, medicinas, etcétera, lo que me queda es el ahorro. Y esto, sin lugar a duda, ustedes me van a entender porque absolutamente todos entramos en este patrón. No importa si ganemos más o ganemos menos. Lo importante es que si después de que hemos cumplido todas nuestras obligaciones nos queda un dinerito, obviamente eso nos significa a nosotros un ahorro. Ahora, en el caso del gobierno, ¿cuál es el ahorro del gobierno? El gobierno percibe todos nuestros impuestos, lo que les acababa de hablar, lo que le corresponde del IVA, del ISR, de todos estos impuestos los obtiene el gobierno. Y de esos impuestos, él ejecuta el gasto gubernamental. Quiere decir que de eso va su presupuesto para salud, para las escuelas, para las carreteras, para mantenimiento en general, para los salarios de las personas que trabajan en el gobierno. Y entonces, lo que sobra es lo que significaría el ahorro del gobierno, el ahorro interno. Ahora, ¿qué sucede en la vida real, por ejemplo, en nuestro país? Generalmente, si nosotros producimos 60, el gobierno se está gastando 80.
O sea, siempre tenemos un diferencial que debemos cubrirlo con préstamos o debemos cubrirlo de alguna forma para lograr salir el año completo. Ahora, para hacerlos a ustedes también, si alguien va a trabajar a la empresa privada, a la empresa pública o al sector público, me gustaría que ustedes, por ejemplo, evidenciaran algo como esto, tomando este ejemplo. Si yo gano cada mes, por decir algo, 5,000 quetzales y yo me gasto 8,000 todos los meses, ¿qué va a suceder? ¿Alguien que me quiera responder? ¿Alguien que me pudiera responder? Por ejemplo, si yo estoy ganando 5,000 y me gasto 8. Buenas tardes, César. doctora. César Santos le saluda. Obviamente, si yo gano 5,000 y gasto 3,000, al fin del año voy a estar con 36,000 unidades monetarias en déficit presupuestario, lo cual, como usted bien decía hace un momento, se subsidia o se rellena con préstamos digamos, préstamos internacionales, colocación de bonos de tesoro en bancos del sistema, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí el resultado es operar en números rojos y eso genera mayor endeudamiento de parte del gobierno. Perfecto, César. Es lo mismo. Si nosotros ganamos una cantidad y nos gastamos más, nosotros tenemos que cubrir de alguna forma ese diferencial. Seguramente pedimos prestado o sacamos de una tarjeta de crédito, algo hacemos. Pero si eso es recurrente y todos los meses estamos gastando más de lo que ganamos, vamos a entrar en un serio problema. ¿Por qué? Porque en algún momento el que nos prestó ya no nos quiere prestar. Y si el banco nos dio y no hemos pagado, no nos quiere dar. Y si la tarjeta de crédito nos prestó en un momento y ya no hemos abonado lo que debemos, no nos quiere prestar. Entonces, es lo mismo en el gobierno. Si el gobierno empieza a gastar siempre más de lo que percibe como impuestos, en algún momento entra en una clasificación donde el resto de países o la empresa privada o la cooperación internacional o el Banco Mundial ya no quieren prestarle dinero. Entonces, para nosotros es muy interesante de estas bases de la economía entender por qué razón nosotros, empezando como individuos, debemos aprender a manejar correctamente nuestros ingresos. Manejo mis ingresos, hago mis gastos, pago mis impuestos, si me queda un diferencial, lo ahorro. Pero si yo no tengo esta idea clara, yo siempre voy a ir con un presupuesto en contra. Y esta misma, cuando me toca hacer papeles de gobierno, muchas veces se replica esta tendencia. Entonces, muy importante que nosotros entendamos de que la idea es que nosotros podamos ocupar el presupuesto que nosotros ya lo tenemos asignado. Si dentro de eso tenemos un ahorro, es perfecto. Si es que no, pues está bien, salgamos cabal. Pero si tenemos recurrentemente este gasto adicional, podemos entrar en problemas. Bueno, nosotros platicando un poquito así qué sucede en el resto del mundo, también observamos que aquí es donde entra a fungir lo que es las importaciones y las exportaciones. Si ustedes se pueden dar cuenta en su material, ya entra esta fórmula y entra con mucho detalle, que aquí les puse también las equivalencias para que ustedes puedan ver de cómo es que esta se va formulando y se va creando. Ahora, cuando hablamos del mercado de capitales, nosotros estamos hablando del mercado de inversiones y de ahorro. Y aquí, muy interesante porque, por ejemplo, el ahorro es la colocación del dinero en el sistema bancario. Puede ser a corto o a largo plazo. Ustedes tienen una cuenta de ahorro y una... Posiblemente me van a decir que sí, porque es parte de lo que uno tiene que ejecutar para poder hacer un movimiento, pagos, etcétera, porque uno no puede estar cargando siempre todo el dinero, además del riesgo, pues si hay mejores sistemas, hay que utilizarlos, si hay mejores sistemas tecnológicos, hay que utilizarlos. Pero vuelve otra vez una pregunta, ¿quieren ustedes dinero a largo plazo? Entonces uno dice, bueno, ahí entra una condicionante. Si yo junto un dinero, por decir algo,
5,000 quetzales, bueno, eso ya está candidato para ponerlo a un largo plazo si no tengo visto un negocio o algo que voy a usar. Ese dinero a largo plazo normalmente yo lo coloco a largo plazo porque sé que no lo voy a necesitar en un año y lo coloco en un año, ¿verdad? Entonces, nuestro ahorro se divide porque puedo tener en el banco cuenta de ahorro, en la cuenta monetaria, que esa no es ahorro, sino esa es disponibilidad directa, o podemos tenerlo a largo plazo. Ahora, cuando hablamos de inversión, es la colocación del dinero, pero en el sector empresarial, para obtener utilidades. En el banco me da réditos, pero me da este interés. Sin embargo, si yo invierto en algún lugar, en el sector empresarial, yo voy a obtener utilidades. O sea, siempre obtengo ganancia en el mercado de capitales cuando yo genero un ahorro o una inversión. Eso es lo que nos debe quedar claro. Ahora, cuando yo estoy en el sector empresarial, obviamente yo miro qué utilidades voy a obtener. Me interesa obtener la mayor utilidad posible. Sin embargo, si eso me implica mucho riesgo, ahí es donde yo ya tomo decisiones y digo, no, quizás me voy a algo que me signifique menos utilidad, pero también mucho menos riesgo, ¿verdad? Bueno, avanzando, por ejemplo, el costo de oportunidad es el valor de la mejor opción que no se concretó. Opciones, ahorrar o invertir, se ahorran, el costo de oportunidad es invertir. En palabras más sencillas, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a invertir en, porque lo voy a poner a mercancía, mi costo de oportunidad es no ahorrar, porque obviamente yo saqué ese dinero del banco para comprar el camión, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo decido de que mejor lo ahorro, entonces no estoy invirtiendo, lo estoy dejando de invertir a cambio de yo tener garantizado ese dinero en el banco, ¿verdad? A veces las palabras se oyen un poquito enredadas, sin embargo, con el ejemplo es muy sencillo. Si yo tomo mi dinero del banco y me compro una casa, estoy invirtiendo, pero obviamente saqué el dinero del banco, entonces ya no estoy ahorrando, ya no voy a recibir intereses por esa razón. Eso quiere decir que en el mercado de capitales esta curva es muy facilita de entender en base al ejemplo que les acabo de dar. Ustedes pueden observar, comienza la curva de ahorro con 0 ahorro. Obviamente, si yo no tengo ahorro, no tengo interés. 0 ahorro, 0 interés. Pero si yo empiezo a ahorrar y subo mi ahorro suficientemente, también voy a subir el dinero que voy a percibir por ese interés. Pero mi curva de inversión es inversa, porque si yo saco esos ahorros y los invierto, ya no tengo ahorros, pero ahora voy a captar dinero a través de la inversión. Ahora, cuando hablamos del ahorro, nosotros estamos hablando de factores del ahorro. Y, por ejemplo, la tasa de interés real, menor tasa, menor es el ahorro. Si me dice, miren, la tasa estaba en 5%, pero ahora bajó, les vamos a dar 3%. Díganme ustedes, ¿quieren tener el dinero en el mismo banco, dejarlo ahí, buscar otras opciones de otro banco, buscar unas opciones de inversión? ¿Qué harían si el banco les está pagando 5 y ahora les va a pagar 3? Ustedes observan de que de pronto podrían, como tienen menor tasa, es menor el deseo de ahorro, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple la primera línea que les acabo de explicar. En la siguiente es el ingreso disponible. A mayor ingreso, es mayor el ahorro. Si yo estoy ganando bien y dice el banco, bueno, no les voy a pagar el 5, les voy a pagar el 8% de interés, obviamente yo dejo todo ese dinero en el banco y sigo ganando en lugar de 5, el 8%. El ingreso disponible, a mayor ingreso, mayor ahorro. Ahora, la riqueza, a mayor riqueza, menor ahorro. Y aquí se cumple la tablita anterior, ¿verdad? Si yo me compro una casa y después ahorro dinero y me compro una finca, y después ahorro dinero y después me compro un camión, lo pongo a trabajar y después ahorro y me compro un negocio. Obviamente, cada vez me estoy consumiendo mis ahorros para generar mayor riqueza. Porque cuando ahora yo sumo, ya tengo un camión, una finca, una casa, un apartamento. Entonces, eso se llama riqueza, cuando yo logro ya sumar todo esto y evidenciar que tengo prácticamente invertido todo este dinero. No tengo ahorros, pero tengo riqueza, ¿verdad? Muy bien, y el ingreso futuro esperado es menor ingreso futuro, mayor es el ahorro. Imagínense ustedes que tienen ustedes en este momento un trabajo donde les pagan 20,000 quetzales.
y de pronto les dicen, bueno, ha habido ciertos cambios, la empresa va a tener que trasladarse a otro país y vamos a dejarles en esta posición, pero los ingresos van a tener que reducirse, ¿verdad? Vamos a cambiarles de plan, etcétera. ¿Qué hacen inmediatamente ustedes? Bueno, entonces empiezo a ahorrar, porque no vaya a ser que me haga falta a futuro. Mejor empiezo a ahorrar ahorita que tengo en lo que se da el cambio, yo ya lo ahorré, ¿verdad? Entonces, menor ingreso futuro, mayor es el ahorro, porque mi cerebro está diciendo, prepárate para tiempos difíciles y mejor si tú ahorras, ¿verdad? En los medios de intercambio de bienes y servicios, nosotros tenemos algunos medios de pago. Por ejemplo, la unidad de cuenta. Esta es una medida y esta medida es para expresar este valor de los bienes, servicios o activos o cualquier transacción que nosotros hagamos. Nos facilita sustancialmente la transacción porque es tener una misma unidad. Por ejemplo, los quetzales, ¿verdad? Entonces, yo tengo los quetzales y yo digo, bueno, este celular me vale tanto, esta computadora me vale tanto, esta casa me vale tanto. Para mí es muy sencillo porque la unidad de cuenta, esta medida que ha acordado Guatemala, que en este caso es quetzales, me permite expresar claramente cuál es el valor de estos bienes y servicios. Ahora, este depósito de valor, que es otra palabra que ingresa aquí, es una medida de dinero para realizar este intercambio de bienes y servicios. Pero lo importante del depósito de valor es que yo lo puedo, bueno, voy a comprarme una casa, pero ahorita todavía no sé qué casa. Para mientras yo voy guardando este dinero en el banco. Cuando yo ya tenga la casa ideal, yo saco el dinero y lo pago. Quiere decir que el depósito de valor me va a servir para comprar en este momento o incluso para un momento después, ¿verdad? Y en esto tenemos claramente ya la clasificación del dinero, ¿verdad? Puedo tener un dinero circulante y puedo tener un dinero de depósito. ¿Qué es el dinero circulante? Es el dinero en moneda o en billete que yo tengo para intercambio inmediato. Si yo les digo en este momento, vayan a sus bolsillos, vayan a sus billeteras y ábranlas y observen cuánto tienen, ¿verdad? Entonces uno me dice, yo tengo aquí 100 quetzales, otro, uy, yo tengo solo 20, otro, yo no tengo nada, otro dice, yo tengo 500 porque mañana iba a hacer un pago, pero tengo aquí 500, ¿ok? Cada uno revisó su billetera y cada uno vio cuánto de lo que tenía. Ese dinero que ustedes tienen en este momento en su mano, ese se llama dinero circulante, ¿verdad? Que es el que está en billete y que ustedes si en este momento deciden no hacer ese pago de mañana, sino comprarse una rica cena el día de hoy, finalmente ustedes se lo consumieron, ¿verdad? Entonces, con ese dinero lo puede pagar, nadie va a decir, no, no me pague con este billete, porque es la moneda en curso, que es la que está aceptada y es la que ustedes tienen en este momento como dinero para poder ejecutar ese intercambio, ¿verdad? Ahora, el depósito. El depósito está en bancos y en otras instituciones financieras, pero esto corresponde a las cuentas de ahorro y obviamente también es su dinero. Ustedes pueden ir al banco y pueden sacar, pero ¿será que ustedes pueden ir al banco a las 12 de la noche a sacar ese dinero? No pueden sacarlo. ¿Por qué? Porque es una institución que tiene y que tiene reglas. Entonces, no es como tener el dinero en la mano, ¿verdad? Que ustedes ya en ese momento disponen, si a las 12 de la noche deciden hacer algo y, qué sé yo, ir a un restaurante que todavía está abierto y pagar su comida, lo pueden hacer. Pero no pueden ir al banco a sacar ese dinero, aunque sea de ustedes, porque está en una cuenta de ahorro. Sin embargo, es su dinero, disponen de él de forma inmediata y podrían disponer de él al siguiente día. Entonces aquí nosotros observamos que hay tipos de medidas de dinero, ¿verdad? Tenemos el M1, M2 y M3. ¿Qué es lo que significa cada una de ellas? El M1 es este dinero en efectivo que se encuentra en el poder del público en general, el poder del público, y de las cuentas monetarias del banco que se encuentran en movimiento, o sea, las cuentas corrientes. Yo quiero comprar algo, no tengo el dinero y le digo a la persona, le giro un cheque, sí, con mucho gusto, y le giro un cheque y lo pago y me llevo la televisión, me llevo el celular, lo que yo haya comprado, ¿verdad? Entonces, es como que tuviera ese dinero en la mano, pero es de una cuenta corriente. Ahora, el M2 corresponde al M1, que es este dinero en efectivo, pero también todo lo que tengo en el banco, tanto en ahorro como en plazo, ¿verdad? Ya se recuerdan que les expliqué que el plazo quiere decir cuando ustedes meten un dinerito y ese dinerito van a decir, bueno, no lo voy a utilizar durante este año, que se quede a un año a plazo fijo. Normalmente, cuando uno
coloca este dinero a plazo fijo tiene un mínimo, ¿verdad? Hay bancos que aceptan desde 2,000 en adelante, otros desde 5,000 en adelante, dependiendo de lo que uno busque. Pero sí, este tipo de medida de dinero, este M2, corresponde a el M1 más los depósitos que ustedes tengan en el banco, tanto de ahorro como en plazo. Ahora, yendo al M3, corresponde a los depósitos todo, el M1, el M2, pero sumando si ustedes tienen dinero en el extranjero. Cuando uno pues tiene dinero en el extranjero o porque ha vivido allá y uno tiene cuenta afuera o porque uno invierte en dólares en el extranjero desde Guatemala, que aquí de hecho hay muchos lugares a través de las mismas vías bancarias y de otras instituciones que aceptan este tipo de inversiones en moneda extranjera para ser manejados y entregados los intereses exactamente en moneda extranjera. Bueno, entonces, hemos observado hasta este momento toda esta importancia que tiene el banco, ¿verdad? Y el banco, en cuanto a las reservas de dinero, él está ahí listo para hacer frente a esta demanda de dinero. Ahora, ¿quién demanda el dinero? ¿Quién busca ese dinero? Busca ese dinero las personas que lo requieren, en este caso, para generar negocios o para comprar casas o para hacer inversiones. Entonces, requieren dinero y ahí está el banco. Pero el banco tiene ese dinero y lo va a prestar a estas personas que tengan interés de tener ese dinero, pero a cambio, obviamente, de un porcentaje. Y esa es la ganancia que perciben los bancos, que son los intereses que van a pagar a estos clientes que van a asistir a su institución, a su instalación para poder pedir dinero. Obviamente esto, cuando ya estamos en la vida real, es un poco más complejo porque cada banco debe garantizar que a quien dio el dinero tiene la capacidad de poder devolverle, porque el banco vive de que le devuelvan ese dinero y le paguen interés. Ahora, si la persona no califica para un préstamo, entonces el banco empieza a tener un alto riesgo. Y ese alto riesgo es de que no le devuelvan su dinero y que no le paguen su interés. Obviamente, si esa es la base de su negocio, en ese momento podría entrar en una desestabilización. Entonces, el banco tiene procedimientos específicos, pero su función es tener ese dinero y poder prestar a los clientes que lo requieren. Bueno, aquí también entramos a lo que es el fondo de inversión. Es normalmente una instituciones que obtienen fondos por venta de acciones, fideicomisos, que usan estos fondos para compra de activos líquidos, que pueden ser bonos del gobierno o acciones comerciales. Les explico un poquito. Con respecto a la inversión, yo les hablaba en el slide anterior, que se requiere normalmente una cantidad mínima para invertir. En la mayoría de los bancos yo he podido apreciar que está en 5,000 quetzales. O sea, ustedes ya juntan 5,000 quetzales. Saben que no lo van a necesitar, ok. Quizá es el momento ideal de tener un fondo de inversión, porque si lo dejan en el banco, normalmente el banco les va a pagar en una cuenta de ahorros 1, 2, 3%, dependiendo de la cantidad. En la cuenta monetaria no les va a pagar nada, generalmente es así, pero en el fondo de inversión sí van a lograr un porcentaje mayor. Y si de ese dinero no van a requerir durante el año, lo ideal es que ustedes lo inviertan en un fondo de inversión. Ahora, si tienen un negocio visto que les va a producir no 5 u 8% que les va a pagar el banco, sino les va a producir, qué sé yo, un 10, un 12%, analicen los riesgos y métanlo en el negocio, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque ahí van a ganar mucho más que si lo tienen como dinero, ¿verdad? Quería regresar un momentito acá. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de venta de acciones o de fideicomisos, yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo el fideicomiso es cuando tenemos un volumen de dinero grande y este volumen de dinero lo volvemos un capital semilla. Quiere decir que no lo vamos a tocar. Este capital semilla lo ingresamos a un fondo de inversión y nos produce, o como es grande, nos produce un interés. Ahora, en un fideicomiso, lo que se utiliza es el rédito. Quiere decir que yo solamente voy a disponer del rédito para poder generar, qué sé yo, un programa educativo, en el caso del café, un programa de siembra de café, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la idea del fideicomiso es que mantenga ese capital semilla y que al final del tiempo de vida del fideicomiso, imaginemos que fuera unos 10 años,
Al final del tiempo de vida de estos 10 años, el fideicomiso mantiene su capital semilla. Eso nunca nos lo gastamos. Entonces nosotros todavía podemos volverlo a invertir o poder tomar una decisión sobre él. Lo que nosotros utilizamos fue los réditos. Eso quiere decir los intereses que produjo este fideicomiso. Si ustedes han escuchado esta palabra, en el gobierno se utiliza mucho que hay un fideicomiso para el café, que hay un fideicomiso para ayudar a ciertos productores de cardamomo, etcétera, porque esa es la función, que el fondo no se pierda, ¿verdad? Al final, el gobierno decide, bueno, este fondo ya cumplió función, ya se les ayudó, bueno, puedo disponer ahora de este fondo, lo meto al fondo común o dispongo de este fondo para hacer algún otro tipo de programa, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es los fideicomisos. Vamos a adelantar un poquito aquí. Bueno, tenemos el índice de precios al consumidor. Todo lo que nosotros podemos consumir en lo que es servicios, compras, alimentos, todo esto forma el índice de precios al consumidor. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos alimentos y bebidas, transporte, comunicación, vivienda, atención, salud, equipamiento, educación. Todo esto forma parte de los bienes y servicios de la canasta básica. Y aquí nosotros sabemos esta terminología porque vamos a asociarlo con la tasa de inflación. Entonces, ¿qué es inflación? Es este incremento porcentual del índice de precios al consumidor que va en un año en curso, ¿verdad? Con respecto al año anterior. Por ejemplo, siempre me encanta dar ejemplos porque a veces así es una forma muy sencilla, por ejemplo, en este caso de entender. Si yo tengo 10 quetzales y yo compraba el año pasado 5 panes con esos 10 quetzales porque costaba 2 quetzales cada pan, y ahora voy a comprar el mismo pan, el mismo tamaño, el mismo sabor, etcétera, pero ahora solamente me dan 4 panes por esos 10 quetzales, ya no me dan los 5. Entonces, de ahí, de una forma muy sencillita, yo pude darme cuenta de que este precio ya se alteró, ya cambió. Entonces uno empieza a analizar por qué cambió, qué es lo que sucedió. Y esa es la tasa de inflación. Pero les quiero contar de que este índice de precios al consumidor tiene un sesgo. Un sesgo quiere decir que puede estar afectado por otras situaciones diversas que no necesariamente están en nuestras manos para poderla manejar. Por ejemplo, alguien creó un nuevo producto. Ese producto es muy bueno, lo quieren sacar al mercado. Y compite, por ejemplo, con el valor nutricional de la leche. Entonces, cuando yo lo saco al mercado, obviamente, si quiero competir, yo lo saco posiblemente a un precio menor para que lo que la gente lo conoce pueda conocerlo, apreciarlo y posiblemente dejar de consumir un producto para cambiarse a otro producto. Entonces, nosotros, si tenemos una introducción de productos nuevos, esto nos puede cambiar el precio de los artículos en general. Otra forma es, por ejemplo, la calidad de los productos. Si yo ingreso ahora una leche que está reforzada con hierro, calcio, etcétera, y esa sale al mercado, seguramente esa leche va a empezar a competir con la que ya está en el mercado. Y si las personas miran de que no hay diferencial de precio o el diferencial es muy pequeño, obviamente van a preferir una leche que está mucho más vitaminada o fortalecida. Hay otro sesgo también por la sustitución de artículos. Si yo sustituyo un artículo por otro, ¿verdad? Y se relaciona mucho también con la sustitución de tiendas o introducción de nuevas tiendas. Ustedes saben que de pronto se habla de que sí, que tenemos unas tiendas Spice, pero las Spice de pronto las grandes tiendas fueron adquiridas por Walmart. Tiendas que empezaron a un pequeño crece y hace unos lugares muy bonitos para poder comprar con una experiencia increíble, con buenos precios, etcétera. Entonces, el tan solo introducir una nueva tienda me puede cambiar los precios, porque como están buscando competir, esa competencia es lo que me va a generar este cambio, ¿verdad? También, ustedes imagínense, seguramente todos habrán tomado en algún momento Incaparina. Ok, la Incaparina se vendía en una bolsita en polvo. Uno tenía que llevarlo a su casa, tenía que prepararlo y para eso necesitamos olla, fuego, paleta, agua, leche, si le queremos poner leche. Nuestras abuelitas le ponían un poco de canela, una pizquita de sal, etc. Una fórmula complicadísima a mi criterio.
embargo, de pronto, líquida, que viene preparada en un envase Tetrabric, muy facilito de colocar en la pastilla y tomarlo, muy facilito de llevarlo en la cartera, en las loncheras, etcétera. Entonces, todo esto nos ayuda a observar que puede fluctuar este mercado, porque yo les haría la pregunta a ustedes. En realidad, ustedes han podido apreciar qué tan fácil es comprar esta incaparina y llevarla en la cartera y poderla consumir sin tener que hacer todo este gran proceso que antes se hacía. Incluso, aún llevando incaparina en un termo, era complejo porque si pasa mucho tiempo, la incaparina cambia de sabor. Entonces, todos estos productos a nosotros nos hacen un cambio en este índice de precios al consumidor y también obviamente nos alteran esta tasa que podríamos nosotros medirla como la tasa de inflación. Ahora, hablando de incaparina y hablando de leche y hablando de este tipo de productos, son productos que salen al supermercado empacados y que salen productos que han sido procesados, producidos primero y después procesados en grandes industrias, donde en estas industrias se genera una economía de escala. Y esa es la palabra que ahorita está en la pantalla y que les quiero explicar. Economía de escala es cuando yo empiezo a producir más, pero a un menor costo. Eso quiere decir que mi sistema para producir, por ejemplo, las incaparinas en mi casa y envasarlas, yo necesitaría una olla más grande, necesitaría más mano de obra, necesitaría un sistema más complejo. Pero si esta misma incaparina es producida en una industria, la complejidad se reduce porque está sustituida por tecnología, pero al reducirse la complejidad, también se me reducen mis costos. Eso quiere decir que ya no tengo tanta mano de obra y por esa razón es que sale de pronto un botecito tan económico, ¿verdad? Si este mismo ejemplo nosotros lo ponemos en todos los productos que podemos observar en el mercado, nosotros observamos que este menor costo es lo que se da por tener un proceso en línea, esta economía de escala y esta búsqueda de eficiencia, ¿verdad? Si nosotros tenemos un costo mayor de producir, también tenemos que tener un precio mayor para vender. Y si tenemos un precio mayor para vender, obviamente somos menos competitivos porque les genero a ustedes una pregunta. Si ustedes van al supermercado y ustedes se van a la sección, imaginémonos, de lácteos, ya que estábamos hablando de lácteos, Y ustedes miran, una leche en cajita que vale 10 quetzales, otra leche que vale 2, otra que vale 15, otra que vale 7 y otra que vale 9. Observan todas las leches, todas son de 1 litro, todas están empacadas de una forma similar. Entonces uno dice, bueno, analizo rápidamente. Si son el mismo volumen, si son el mismo tipo de leche, si prácticamente traen lo mismo, me voy generalmente por la más económica, ¿verdad? Eso lo hacemos todos. Entonces, si la economía de escala no existiera, o si la economía de escala no estuviera presente en nuestros mercados, nuestros costos serían altos y sería mucho más difícil competir. Pero en este caso, con la economía de escala, al producir más barato y los procesos en línea, entra a funcionar un sistema en el cual el mayor beneficiario es el consumidor. Porque nosotros tenemos esta variedad, tenemos esta cantidad de precios y nosotros podemos decidir por cuál nos vamos. La mente de la mayoría se iría por el más económico si da las mismas características, ¿verdad? Entonces, eso nos vuelve obviamente mucho más competitivos en el mercado local y en el mercado internacional. Bueno, en cuanto a factores que agregan producción, uso de tecnología, acabamos de hablarlos, ¿verdad? Si tenemos una industria grande que tiene tecnología, que estos procesos los hace de forma automática, si no hay tanta mano de obra, si no esto es muy eficiente en manejar el agua, el calor, la fórmula. Entonces, este factor de producción hace que sea mucho más eficiente mi proceso. También el capital de inversión, el desarrollo de una mayor utilidad con una óptima producción, son factores que me agregan valor. Bueno, observé que ingresaron ya varios más a la videoconferencia, entonces me gustaría
siempre confirmar cuáles son las actividades que deben presentar esta semana para lograr su punteo completo. Primero les quería comentar que las actividades de la semana pasada, los mapas mentales estuvieron, pero excelentes, me encantó, les compartí 3 mapas mentales coloqué yo en el GES y adicionalmente por el chat coloqué uno más. Si ustedes pueden darse cuenta, al ustedes elaborar su propio mapa mental bajo su propio entendimiento y esquema, es mucho más fácil de grabar. Así es que me encanta, los felicito. Prácticamente la mayoría de trabajos estaban con una altísima calidad. Para esta semana tenemos la actividad 2.2, que es una tarea grupal, es elaborar un video. Aquí en este video vamos a colocar la importancia del PIB y del ciclo económico. Ya lo hemos hablado anteriormente, lo hablamos en esta conferencia y también les subí algún material que ustedes pueden complementariamente observarlo para generar su video. El video debe ser un video cortito, aproximadamente 2 minutos, es muy bueno. Y en 2 minutos ustedes deben poder explicar qué es el PIB y el ciclo económico. Este video lo van a subir también al foro, porque la idea es que se pueda observar con sus compañeros y podamos todos comentar. Tenemos la tarea 2.2, que es una tarea también grupal, porque esta unidad es tareas grupales. Vamos a elaborar un FODA de Guatemala. El FODA es muy importante porque nosotros nos permite observar qué fortalezas tiene Guatemala y a través de esa fortaleza, cuál es la oportunidad que se abre, ¿verdad? De la misma forma, cuál es la debilidad de Guatemala y a través de esa debilidad, cuál es la amenaza que se abre. Les voy a dar un ejemplo. Si yo conozco que la fortaleza de Guatemala es, por ejemplo, que nosotros tenemos la cultura maya, se me abre una oportunidad turística, porque yo esto bien manejado podría jalar suficiente turismo para dar a conocer todo lo que es la cultura maya, que la mayor representación la tenemos en realidad aquí en Guatemala. Hablemos de otra fortaleza. Yo sé que Guatemala está ubicado en una posición geográfica clave, con acceso a 2 océanos y con un clima tropical prácticamente permanente durante el año. Eso quiere decir que a mí se me abre una oportunidad para poder generar turismo todo el año a través de los 2 puertos, tanto del Océano Atlántico como del Pacífico, un comercio amplio hacia el mundo asiático y también hacia el mundo europeo, sobre todo hacia mi mercado de Estados Unidos, que es el principal mercado que en este momento nosotros tenemos, llevando los productos hacia sus 2 puertos más importantes en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, doy la fortaleza y doy la oportunidad que se me abre con esa fortaleza. De la misma manera, tengo problemas en Guatemala, claro, yo tengo problemas. Una gran debilidad de Guatemala, por ejemplo, son las carreteras en mal estado. Esta carretera en mal estado me abre una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Que soy menos competitivo porque me cuesta más llevar esta mercadería al punto, porque los carros se dañan con las carreteras malas y porque esto me da un costo mayor de mantenimiento en los vehículos. Tengo una debilidad en Guatemala, sí, el exceso de violencia. La gente no quiere venir a visitar y me corta mi turismo. Esta violencia no deja vivir tranquilos a los residentes y eso los hace temerosos, que no quieran, por ejemplo, invertir más en Guatemala. Y sabemos que la inversión es generar empleo. Entonces, este FODA debe ir enfocado claramente a ver desde su propia conceptualización cuáles ustedes consideran que son las fortalezas y qué oportunidad abre, cuál es la debilidad y cuál es la amenaza que me da, ¿verdad? Muy bien, en la actividad 2.3 tenemos el foro grupal que es negociando con diferentes culturas. En este foro nosotros tratamos de investigar en la cultura cómo se comporta la cultura, porque ustedes recuérdense que en esta última unidad nosotros vamos a ver un poquito de lo que es la globalización, el comercio internacional. ¿Cómo se da el comercio internacional? Obviamente porque nos relacionamos con otros países. ¿Y qué son otros países? Son otras culturas. ¿Quién negocia? No negocia Guatemala con Estados Unidos, negocia una persona de Guatemala con una persona de Estados Unidos.
Entonces, el momento que nosotros hacemos una relación de personas, estamos hablando ya de las culturas. Entonces, aquí me interesa mucho, por ejemplo, si estamos hablando de la cultura asiática, me interesa saber cómo funcionan ellos con respecto a la puntualidad. ¿Son muy puntuales? ¿Son impuntuales? ¿Cómo funcionan con respecto a los sobornos? ¿Aceptan sobornos? ¿No aceptan sobornos? ¿Cómo manejan ellos una relación, por ejemplo, de negocios? Ellos les gusta llevar agenda, llevan un protocolo seguido, muy estricto, les gusta definir al final en un documento legal o es algo más personal. ¿Cómo ejecutan ellos sus negocios? Y también en cuanto al vestuario, el protocolo e incluso los alimentos, qué es lo que más les gusta comer, ¿verdad? Si en el caso de, por ejemplo, estamos hablando de la cultura china, qué es lo que ellos prefieren cuando uno está, por ejemplo, en estas fases de negociación. E incluso si podemos adentrarnos un poquito todavía en la fase de obsequios. Si yo voy a un lugar y decido obsequiarle algo típico del país, un textil, etcétera, es un regalo muy bonito, muy bien apreciado. Pero si voy a un lugar y le obsequio un carro, le obsequio una casa, de pleno que eso ya se llama soborno, eso ya no es un obsequio. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, pero cada cultura funciona diferente. Es mejor conocerla, porque ustedes van a entrar a participar de un mundo globalizado y de negocios globalizados, donde ustedes deben conocer cómo funciona cada cultura. Y esa es la importancia de este trabajo 2.3, que es negociando con diferentes culturas. Ya después de formado el grupo, escojan un líder, el líder expone y el grupo se enriquece el momento en que genera las preguntas, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la calificación, que no solamente expongan, sino que sus compañeros generen las preguntas hacia ustedes. Bueno, terminamos la unidad con una actividad formativa, siempre el repaso, y esta unidad formativa les va a ayudar para que su examen sea de excelentes, con una excelente nota, al igual que fue el de la unidad 1, que los felicito. De hecho, la menor nota fue 80 y hubieron casi 5 cienes. Eso me encanta porque quiere decir que están llevando la unidad y están llevando la instrucción exactamente como está planificada. Prácticamente con esto termina esta unidad. Los espero para la siguiente videoconferencia, que es la próxima semana, siempre en viernes a las 6, que ya es la fase práctica. Ya con toda la teoría que hemos visto, vamos a poder ahora desarrollar una fase práctica que es muy interesante y de ahí parte también su proyecto, ¿verdad? Se terminó el tiempo, miren qué poquito es esta hora. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta, quizá una o dos máximo, podría aceptar para cerrar la sesión después de esto. Muy bien. ¿Alguien que desea preguntar? Walter, Judith, César, Eddie, Álvaro, ¿todo está muy claro? Doctora, una pregunta. Sí. Más bien dicho, son dos preguntas. Muy bien, César, dos preguntas. La primera es en cuanto a al trabajo grupal de elaborar un video. ¿El relator de este puede ser uno de los compañeros o es necesario que participemos todos? No, es una sola persona la que puede redactar todo este video. Ahora, es importante que participen todos en la elaboración de este video e incluso yo les sugeriría, miren esto, hagan un sketch de todo lo que van a decir en el video, repártanselo entre todos ustedes y todos elaboren un video y luego ustedes escogen cuál es el mejor y ese es el que suben. Perfecto, perfecto. ¿Verdad? Es una forma muy facilita y a la vez todos, aún siendo un trabajo en grupo, todos tienen oportunidad, porque miren, este trabajo la verdad es para disfrutarse. Se van a reír, se van a equivocar. Miren, son 2 minutos, pero parece que fuera 45 minutos, ¿verdad? Les genera un poco de estrés, se confunden con pero es parte del trabajo que quiero que hagan, ¿verdad? Porque una palabrita tan sencilla y a veces puede terminar siendo tan compleja, pero es parte de cómo ustedes van a aprender. Entonces, cuando ya escogen el mejor video, ese lo suben, pero ustedes han tenido oportunidad de todos con el mismo texto generar este tipo de información. Perfecto. Y la segunda pregunta es en cuanto al proyecto final. El proyecto final, usted lo va a proporcionar en lunes de esta semana
o hasta después de que terminemos la tercera unidad? Mira, normalmente estas videoconferencias casi siempre se hacían en martes o miércoles. Ahora, al ponerlo hasta viernes, yo mismo me he dado cuenta que a ustedes también los atrasa en la presentación de sus tareas. Entonces, les quiero contar que en la unidad 3 salen varios cuadros, porque lo que hemos venido haciendo nosotros, que por ejemplo sale un cuadro y lo relacionamos. En este tipo de cuadros que van a salir en la unidad 3, son cuadros donde ustedes tienen que relacionar, por ejemplo, qué sucedió del año 2012 al año 2018, qué sucedió con las diferentes industrias, qué sucedió con la población, qué sucedió con las actividades de exportación, con las de importación, cómo fluctuó. O sea, la idea es de que ustedes puedan ir analizando los cuadros y yo se los doy estos, que son cuadros del 2017, pero el documento para el que ustedes tienen que trabajar en es el de 2018. Ese documento está en el Banco de Guatemala, se llama, yo les puse ahí el link y si no lo tienen los voy a volver a subir otra vez. Es pero que no se ha podido, yo he intentado ver el link y no me deja verlo. Ok, me parece bien. Entonces, mira, este documento se llama Guatemala en cifras y es un documento que lo emite el Banco de Guatemala. Que tú entras al Banco de Guatemala, pones Guatemala en cifras y te descarga el documento en PDF. Ahora, si tú estás en la zona 1 y quieres ir por ese documento físico, tú puedes llegar a la biblioteca y te lo regalan porque es un documento gratis, ¿verdad? Pero también está en línea. Entonces, yo les pongo el ejemplo en la unidad 3, pero ustedes deben sacar los cuadros del año 2018 para hacer su proyecto de análisis. Entonces, ahí ustedes escogen los cuadros que van a analizar y realizan un análisis, ¿verdad? Sí, no me queda mucho tiempo, si no me hubiese gustado sacarles el otro slide, pero básicamente ese es el concepto, ¿verdad? Y yo pienso que al trabajar en grupos, toda la unidad en grupo, incluso su proyecto, van a poderlo hacer sin ningún problema, ¿verdad? Porque es analizar los cuadros, ya hay un cuadro referencial, van a obtener el cuadro más actualizado, que es 2018, Banco de Guatemala, y ejecutar ese tipo de análisis. Años, empresas, industrias, inflación, salarios, porque si tú observas estos cuadros, tienen todo esto, ¿verdad? Entonces, en este mismo momento, antes de retirarme de este lugar, ya cuando cerremos la reunión, la sesión, voy a descargar yo y se los voy a subir en esa pestaña que les puse de materiales de apoyo. Ahí les voy a subir el link. Entonces, ustedes ya pueden empezar a revisar un poquito los cuadros y escoger cuáles cuadros quieren ustedes para poder elaborar su proyecto, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Ok, me despido de ustedes porque ya terminó nuestro tiempo, sin embargo, siempre es un gusto tenerlos aquí en la videoconferencia y cualquier duda estoy a las órdenes en el chat y también en los foros abiertos. Que tengan una muy buena noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche, feliz noches, Álvaro, César. Saludarle, doctora. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche a todos.